Como mostramos en la primera parte de este par de vídeos que van estrechamente ligados, las categorías son esas concepciones por las cuales pensamos las cosas, y pensamos las cosas mediante las funciones lógicas, ya que son precisamente las herramientas que tiene el entendimiento para actuar, hacer esa unificación, para ese acto de unificación. Y bueno, había también una consideración que se hizo tanto en el vídeo anterior como en la deducción trascendental, que tenía que ver con esa síntesis de la multiplicidad de la intuición, ya que cuando queremos pensar una cosa y nos queremos referir a ella, necesitamos esa multiplicidad de la intuición, las categorías. Se ha hecho alguna vez este dibujito en el cual la categoría surge cuando tenemos esa función lógica del entendimiento y esta sintetiza la multiplicidad de la intuición, que en nuestro caso, como siempre decimos, va a ser multiplicidad de la intuición sensible por los axiomas que tenían que ver con el origen de esta multiplicidad de la intuición. Lo que ocurre aquí es que va a haber una pequeña diferencia respecto a la estética trascendental. Y esta diferencia también está vinculada con el hecho de que hayamos tenido que hacer una deducción trascendental. Las formas de la intuición, las formas espacial y temporal de la intuición, se presentaron como axiomas. Se dijo, bueno, esto está inmediatamente vinculado está vinculado con la referencia inmediata a las cosas, por lo tanto no se deduce de ningún sitio. No se puede deducir de ningún sitio. Es un prerequisito para siquiera poder referirnos a las cosas de manera inmediata, sin siquiera hablar de cosas concretas y de la relación de las cosas. No. Simplemente la forma espacial y temporal está de alguna manera pegada, está completamente asociada a las cosas y no nos podemos desprender de ella. Por eso es un axioma, es inmediatamente cierto. Sin embargo, las categorías son concepciones. Las concepciones son representaciones mediatas. Esto lo hemos dicho cuando en la parte del entendimiento discursivo y del axioma de la intuición intelectual decíamos que las concepciones son reglas del entendimiento. Son reglas, son elementos regulativos, elementos discursivos que tiene nuestro sujeto trascendental para poder pensar, para ese pensamiento, para esa captación que hemos dicho en numerosas ocasiones. Pues bien, lo que va a ocurrir aquí es que precisamente por ese carácter mediato de las concepciones no están comprometidas con la multiplicidad de la intuición. Cierto es que para poder referirnos a una cosa de hecho necesitamos esa multiplicidad de la intuición. Pero este diagramita que he dibujado aquí perfectamente se podría cortar. Podría decir, bueno, imaginemos que no doy esa multiplicidad de la intuición y que simplemente empleo la categoría completamente desligada de esa multiplicidad de la intuición. Evidentemente van a surgir complicaciones porque dejamos de poder tener esa referencia inmediata a las cosas y la validez objetiva empieza a tener ciertos problemas. Entonces, en este vídeo vamos a analizar esta complicación que surge en la analítica trascendental, que no surge en la estética trascendental, que tiene que ver con qué pasa si no tenemos la multiplicidad de la intuición, porque entonces, ¿qué significa la categoría? ¿Qué rol tiene la categoría? Si siquiera podríamos hablar de esa categoría, ¿no? Porque al final, si no hay síntesis de la multiplicidad de la intuición, ¿qué es lo que está haciendo esa forma del pensamiento? Lo que ocurre aquí es que todo lo que hemos tratado hasta ahora son juicios sintéticos. Es un juicio sintético que las categorías se puedan aplicar a la multiplicidad de la intuición sensible. Por lo tanto, no es contradictorio que la categoría no se aplique a la multiplicidad de la intuición sensible. De ahí la mediatez, en lugar de ser inmediatez, de la aplicación de las categorías a la multiplicidad de la intuición sensible. Pues, como ya se pueden estar imaginando, si no hay esa referencia inmediata, si no está esa multiplicidad de la intuición, las categorías se convierten en la mera forma lógica del pensamiento. Ya no hay síntesis que se pueda producir si no se da esa multiplicidad de la intuición, y lo que hay es simplemente la función lógica, la propia unificación, el propio acto de unificación del entendimiento, del pensamiento, por el cual estamos de alguna manera reconstruyendo un discurso de una cosa, una regla de una cosa, una concepción de una cosa, pero no se llega a plasmar
con una multiplicidad de la intuición sensible en la que podamos decir es a esta cosa a la que nos referimos, su validez objetiva queda en tela de juicio. Y aquí es donde me parece oportuno introducir una cita de Kant que se ha empleado en numerosas ocasiones de una manera a veces incluso poética, como si fuese una muletilla que Kant escribe para simplemente quedar, pues, para resumir su pensamiento como si se lo sacase de la manga, pero que ahora, una vez hemos pasado por todo este proceso sofisticado, quizá tenga mucho más sentido y quizá transmita mucha más información que si simplemente se muestra sin ningún contexto como si fuese, pues eso, una muletilla superficial de la crítica de la razón pura. Y es que pensamientos sin contenido son vacíos. Recordemos que contenido está vinculado con esa materia. Y aquí la materia de la categoría es claramente la multiplicidad de la intuición. Por lo tanto, pensamientos sin contenidos, pensamientos sin multiplicidad de la intuición son vacíos. Esto es lo que más adelante llamaremos esa categoría vacía, esa mera forma del pensamiento sin contenido, pero que de alguna manera está ahí presente, está esa forma del pensamiento, está esa parte discursiva, esa parte intelectual, está ahí esperando a ser rellenada, pero si no se rellena, pues es simplemente un pensamiento vacío. Y por otro lado, la segunda parte de esta muletilla es siempre que intuiciones sin concepciones son ciegas. Y esto tiene que ver ni más ni menos con el axioma humeano. El axioma humeano es precisamente el que nos permitía concluir que con el mero entendimiento, que con la mera sensibilidad, que es la que nos proveía de esa multiplicidad de la intuición sensible, no podemos llegar a una cognición de nada, no podemos tener experiencias, y de ahí lo de que intuiciones sin concepciones son ciegas. De alguna manera, lo que se está mostrando aquí son el axioma de la intuición intelectual y el axioma humeano respectivamente, y entonces podemos comprobar cómo esta muletilla, pues sí, tiene mucho sentido ahora, pero vista sin ningún tipo de contexto, pues le falta esa relación con el sistema kantiano en su totalidad. Pero bueno, simplemente una cuestión estrictamente doxográfica, pero es una muletilla que ciertamente se ha empleado en numerosos vídeos y en numerosos contenidos de divulgación. Bueno, aquí en este vídeo, que precisamente se denomina el uso objetivo de las categorías, vamos a analizar las posibilidades que surgen precisamente por esa mediatez de las categorías que con el espacio y con el tiempo no ocurría. El espacio y el tiempo se pueden utilizar en la intuición sensible, porque son la forma de la intuición sensible. Son solamente eso. No podemos utilizar el espacio y el tiempo en algo que no sea la intuición sensible, porque el espacio y el tiempo son la forma de la intuición sensible. Eso lo vimos en el primer y el segundo axioma trascendental del Morphée. Las categorías van a tener más grados de libertad porque precisamente están mediadas. Entonces, los tres usos de estas categorías van a ser, por un lado, el uso objetivo, que evidentemente va a ser el uso de las categorías con validez objetiva, va a ser el uso de las categorías con el que podemos tener cogniciones de objetos. El uso empírico, que va a ser el uso de las categorías como determinación de los objetos de una experiencia posible. Dicho rápido, el uso empírico va a ser el uso que sintetiza la multiplicidad de la intuición sensible. O sea, va a ser el uso que evidentemente vamos a considerar objetivamente válido por la deducción trascendental. Pero, como digo, existe ese grado de libertad alternativo que la mera forma del pensamiento, la mera función lógica permite. No es contradictorio hacerlo, y entonces conviene, como mínimo, mencionarlo, y más adelante lo analizaremos. Y es el uso trascendental. Aquí es cierto que estos tres adjetivos del uso, o el uso objetivo, el uso empírico y el uso trascendental, tal y como están aquí, pues no transmiten mucha información, porque empírico parece que está vinculado con trascendental, ya que la condición de posibilidad de conocer de la cognición de objetos tiene que ver con lo empírico al final, objetivo, objetos de la experiencia, cognición de objetos, trascendental. Evidentemente, el calificativo, el adjetivo que acompaña a uso no dice mucho, por eso hay que leer explícitamente qué connotación
tiene la definición, porque si no, pues es completamente ambiguo. Entonces, el uso trascendental no va a tener que ver tanto con la condición de posibilidad de la cognición de objetos, sino un uso de las categorías como determinación de una cosa en general. ¿Qué es esto de cosa en general? Pues una multiplicidad de la intuición genérica. O sea, el uso trascendental de las categorías es algo así como decir, bueno, supongamos que esta multiplicidad de la intuición no es la multiplicidad de la intuición sensible. Entonces, aparentemente se estaría pensando en una síntesis de esa multiplicidad de la intuición no sensible y se estaría pensando una cosa. Claro, esto sabemos que es trascendentalmente imposible porque hay unos axiomas que no nos permiten, no permiten a nuestro sujeto trascendental hacer eso. Sin embargo, no es contradictorio y por eso conviene analizar qué ocurre o cómo podemos estructurar todas estas cuestiones del uso empírico, el uso trascendental, porque el uso trascendental evidentemente va a tener problemas. Entonces, me gustaría hacer una pequeña aclaración aquí y distinguir tres sintagmas que pueden estar relacionados y que de hecho lo están, que no son lo mismo y que en el lenguaje cotidiano, por lo menos en español, cada idioma tiene sus complicaciones, pero en español desde luego pueden dar problemas. Y se trata de tener la cognición de una cosa, imaginarse una cosa y pensar una cosa. Son tres sintagmas que vamos a emplear de manera muy distinta en la analítica trascendental y en la filosofía trascendental en general. Tener la cognición de una cosa está claro. Tener la cognición de una cosa es tener una representación con una referencia determinada a una cosa. O sea, es ese conocimiento de una cosa, es poder, pues no sé, decir que algo lo sabemos, que tenemos un juicio sobre algo, que tenemos algún tipo de certeza sobre un juicio de algo, ya sea de un juicio de la experiencia, de un juicio sintético a priori, que sería apodíctico, pero bueno, al menos sabemos a qué cosa nos estamos refiriendo, sabemos que pues se da o no se da el juicio, pero al menos podemos saber a qué cosa nos referimos. Tiene algo de sentido objetivo, tiene algo de validez objetiva. Imaginarse una cosa está algo más vinculado con, pues bueno, esto podría ser una cognición, pero no está determinada como tal. Quiero decir, podemos imaginarnos, como puse en el ejemplo del empirismo radical, un unicornio, pero imaginarte un unicornio no es tener la cognición de un unicornio. Para tener la cognición del unicornio debería existir el unicornio, y si nos estamos imaginando el unicornio en un sueño, pues normalmente diríamos que no existe. Entonces, imaginarse, pues bueno, para poder tener una cognición de algo me lo tengo que poder imaginar como mínimo, pero meramente imaginárselo no da lugar a tener una cognición. Pero imaginárselo, por supuesto, requiere una intuición sensible de la cosa. Si no tengo una intuición sensible de la cosa, no se me puede mostrar en la intuición sin que la cosa realmente exista. Esto de imaginación lo vamos a ver justo en los próximos vídeos y bueno, aquí lo introduzco, pero bueno, simplemente que no es imaginarse algo, no es tener la cognición de ese algo, porque me puedo imaginar algo que, por ejemplo, no exista, en cuyo caso difícilmente voy a tener una cognición de ese algo que no existe. Y en el caso de pensar, estamos incluso en un rango epistémico más bajo. Pensar una cosa es incluso algo que no me puedo imaginar, lo puedo pensar. Por ejemplo, puedo pensar en una figura geométrica que está envuelta, que está formada por dos líneas rectas. Una figura geométrica que está formada por dos líneas rectas, la puedo pensar, no es contradictorio. El hecho de que dos líneas rectas no puedan formar una figura geométrica cerrada es un juicio sintético, tiene que ver con esa intuición espacial. Esto es un ejemplo de las matemáticas, ya lo desarrollaremos más adelante, todo esto va a ser crucial más adelante, entonces aquí simplemente se está introduciendo, no salgan a cuchillo si les parece que esto está siendo un poco forzado ahora mismo, que se están poniendo ejemplos que no se entienden del todo, pero hay cosas que podemos pensar que sin embargo no nos podemos imaginar, porque yo no me puedo imaginar una figura por la que está formada por dos líneas rectas, y que por lo tanto, si no me puedo imaginar, difícilmente voy a poder tener una cognición. Es imposible tener una cognición de algo que no me puedo imaginar.
Entonces, la jerarquía es la siguiente. Por un lado está el conjunto de cosas que podemos pensar que solamente requiere la concepción. Si tengo la concepción y no es contradictoria, entonces lo puedo pensar. Aquí fuera estaría lo que no se puede pensar, ¿no? Que sería lo contradictorio, de lo que ni siquiera se puede tener cognición, de lo que no se puede tener concepción, perdón. Por supuesto, si no tienes la concepción, no puedes tener la cognición, ¿no? Pero sí, lo contradictorio, lo que no se puede pensar, el nihil negativum, que ya veremos, pues estaría aquí fuera. Por otro lado, dentro de las cosas que sí que podemos pensar y de las que tenemos concepciones, estarán las cosas que nos podemos imaginar. Y para poder imaginarme algo necesito la intuición sensible, imaginar, formar una imagen. Esa imagen requiere de una intuición que me permita referirme, aunque sea a una cosa que no existe, ¿no? Como puede ser, pues si me imagino un unicornio o si me imagino que yo mañana voy a ser millonario. Es posible, en tanto en cuanto lo puedo imaginar, pero no es una cognición si realmente no se produce que yo mañana sea millonario o algo por el estilo. Entonces, dentro de las cosas que me puedo imaginar, que requieren no solamente la concepción, que lo pueda pensar, y la intuición sensible, que lo pueda imaginar, sino que también va a requerir que sea el caso, ¿no? Que va a tener que ver con esa experiencia, con que se produzca en la experiencia, con que sea un juicio sintético a priori que toda experiencia debe cumplir. En esos casos es cuando diremos que es una cognición de una cosa, que es una cognición de un objeto. Pero todos estos pasos intermedios van a ser muy importantes porque evidentemente las formas de la intuición en el espacio y el tiempo se van a encontrar en esta escala, en la escala de la imaginación, y las categorías, que son esas concepciones de cosas, van a estar aquí arriba. Van a ser concepciones de cosas con las que puedo pensar, pero no necesariamente voy a tener que poder imaginarme cosas con ellas. Pensar e imaginar no es lo mismo, como digo. Hay cosas que discursivamente se pueden plantear sin contradicción, que sin embargo me es imposible imaginármelas. Y solamente tenemos que pensar en algo que no sea temporal. Una cosa que no sea temporal no la puedo intuir de ninguna manera porque el tiempo es la condición de posibilidad de toda intuición sensible. Entonces, si yo pienso en algo que no es temporal, y lo puedo hacer porque que el tiempo sea la forma de la intuición sensible es un juicio sintético, es un axioma que hemos tenido que introducir, no es contradictorio pensar una cosa que no sea temporal o una intuición que no sea temporal. Y es por ello que las categorías te dan este grado, proporcionan este grado de libertad que conviene estudiar. Entonces, ¿qué ocurre cuando la multiplicidad de la intuición no puede ser dada? Pues que va a haber cosas que podemos pensar, esa forma lógica del pensamiento, la no contradicción, si se quiere ver así, pero que no vamos a poder intuir, no vamos a poder ni imaginar y por lo tanto no vamos a poder tener cogniciones de ellas. Y estas cosas que podemos pensar, pero que de ninguna manera podemos intuir que se encuentran en este rango, no son nada. Y cuando digo que no son nada, me refiero a que no me puedo referir a ellas de manera inmediata. No tengo la multiplicidad de la intuición, por lo tanto, no me las puedo imaginar, no puedo tener nunca una cognición de ellas, y entonces no son nada porque no me puedo referir a ellas, son simplemente formas lógicas que están actuando en mi pensamiento, pero que no refieren a nada. Aunque bueno, ya veremos cómo sí que aparentan referir a algo, y esto tiene que ver con una ilusión trascendental que ya analizaremos en la dialéctica, pero en términos estrictamente de analítica trascendental no refieren a nada, son un tipo de nada que son, como ya veremos, esas formas lógicas del pensamiento pensando en cosas que no se pueden intuir. Pero bueno, este uso que, digamos, es extendido, que no es simplemente las cosas que se pueden intuir, esa síntesis que determina la multiplicidad de la intuición sensible, todo lo que está fuera de eso va a pertenecer al uso trascendental de la categoría y no va a pertenecer al uso empírico. Y ahora haremos otra vez un análisis de cómo se relaciona esto de pensar, imaginar y tener cognición con el uso trascendental y el uso empírico. Pero estas cosas que he mencionado, que voy a poder pensar, pero que no me voy a poder imaginar porque no cumplen las condiciones de la sensibilidad, no voy a poder tener nunca una multiplicidad de la intuición sensible, porque no estamos hablando que simplemente sea algo que no veo o que no he visto nunca, porque algo que no he visto nunca me lo puedo imaginar. Puedo tener una intuición de un objeto
que no he visto nunca, pero como cumple las condiciones formales de la intuición, puedo imaginarlo. Es una cognición posible. Sin embargo, cuando hablamos de esas cosas que puedo pensar, pero que no puedo imaginarme, porque no puedo formar una imagen, porque la forma de la intuición no me lo permite, es cuando vamos a hablar de noúmenos. Y aquí es donde aparece el término noúmeno, en el modelo de filosofía trascendental. El noúmeno, en el sentido negativo del término, ya que hablamos del sentido positivo de noúmeno, hablamos de esos noúmenos positivos en el vídeo del axioma de la intuición intelectual, cuando decíamos que si tuviésemos una multiplicidad de la intuición intelectual, nos podríamos referir de manera inmediata a los noúmenos positivos. Sin embargo, eso ya se vio que no era el caso, no nos podemos referir a los noúmenos positivos, y lo único que queda es plantear como no contradictorio, porque no lo es, la posibilidad, aunque sea, pues como digo, lógica, de una multiplicidad de la intuición no sensible. Es decir, estoy pensando en una cosa de la que no tengo de facto la multiplicidad de la intuición sensible, pero planteo como posible pues que un día, ¿no?, o en algún momento haya una multiplicidad, o en algún momento, o simplemente que es lógicamente posible, que por lo tanto no es contradictorio, una multiplicidad de la intuición no sensible, que por lo tanto me permita tener esa referencia a esa cosa, pero de hecho no la tengo. Entonces esos noúmenos no son nada, pero sí es cierto que no son contradictorios y que por lo tanto pues los tenemos en el modelo porque realmente van a dar lugar a reflexiones interesantes en la dialéctica trascendental. Pero bueno, yendo al grano del uso objetivo de las categorías, un corolario que se pueden imaginar que no es muy difícil de demostrar por qué es así, ni siquiera voy a describir la demostración porque entiendo que de tanto repetirlo y de tanto mostrarlo debe ser tan redundante que no merece la pena, pero el uso objetivo de las categorías va a ser el uso empírico. Bueno, esto es un corolario de la deducción trascendental, porque la unificación sintética de la percepción requiere esa multiplicidad de la intuición sensible para poder determinarla, ¿no? Entonces eso es lo que hemos llamado el uso empírico, y el uso trascendental excede el uso empírico y por lo tanto no está justificado, no es contradictorio, se puede pensar en ello, se puede pensar en esas cosas, pero no va a estar justificado en ningún momento emplear las categorías para una determinación de una multiplicidad de la intuición que no sea sensible. Para una multiplicidad, por ejemplo, la intuición intelectual, no hay ninguna justificación, no tenemos esa multiplicidad de la intuición, pero si alguien lo plantease como un escenario lógicamente posible, no habría ninguna justificación trascendental, ninguna justificación objetiva para pensar que ese uso es legítimo. Entonces, resumen de la deducción trascendental. El uso empírico pertenece al uso trascendental, y esto tiene que ver con la mediatez de las funciones lógicas de las concepciones y por tanto de las funciones lógicas del entendimiento a la hora de referirse a las cosas, y que bueno, el uso trascendental es más amplio que el uso empírico. El uso empírico va a ser el que consideremos uso objetivo. Este es el resultado de la deducción trascendental, es un juicio sintético que nos dice que el uso objetivo va a ser el uso empírico, que el uso que va a ser objetivamente válido va a ser lo que hemos denominado el uso empírico. Y sería falaz con esta deducción trascendental asumir que el uso trascendental es uso objetivo. El uso trascendental no pertenece, puesto que excede al uso empírico, no pertenece al uso objetivo, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando se empleen las categorías sin las limitaciones de la multiplicidad de la intuición sensible o de la unificación sintética de la percepción, porque puede dar lugar a usos ilegítimos de las categorías y por tanto el uso de las categorías fuera de ese uso empírico que va a formar parte del uso trascendental hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, toda esta historia que he estado contando, ¿en qué se va a plasmar a partir de ahora, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos que debemos seguir? Bueno, pues como estamos en la analítica, vamos a estudiar no tanto los casos en los cuales la concepción se libra de la sensibilidad y la categoría se libra de la sensibilidad y actúa de manera independiente, sino que vamos a estudiar precisamente cómo emplear esas categorías para la determinación de la multiplicidad de la intuición sensible. ¿Y cuál es la forma de toda multiplicidad de la intuición sensible? La forma de toda intuición sensible. La forma de toda intuición sensible es el tiempo. Este es el segundo axioma trascendental del Morfeo. Y por lo tanto, la condición
es la condición de posibilidad de cualquier aplicación de las categorías a la multiplicidad de la intuición sensible va a tener que pasar por el filtro del tiempo. Esto es lo que desarrollaremos en más detalle en el próximo vídeo, pero vamos a proveer aquí de un pequeño mapa para que se vean las posibilidades que se han abierto en este vídeo y lo que vamos a seguir, el camino que vamos a seguir en el vídeo próximo. Aquí a la izquierda he puesto una serie de facultades trascendentales entre las que está entendimiento, sensibilidad, y aquí he puesto interrogación, que viene a ser como una tercera facultad trascendental que no es contradictoria, pero que no tenemos de facto, pero bueno, está ahí. Y lo que va a ocurrir es que el entendimiento nos va a proveer de esas funciones lógicas. Aquí simplemente quiero poner ese esquema de cómo las categorías van a poder ser utilizadas. Y esa función lógica, que es un acto de unificación, que es ese acto del pensamiento, va a tener dos posibilidades. La primera es que le dé igual la sensibilidad. La primera es que no tenga ningún compromiso con la sensibilidad. En ese caso, podría plantearse como no contradictoria una intuición no sensible, que aquí he puesto en rojo que efectivamente no se da, por lo tanto esto no es legítimo, pero no es contradictorio. Entonces, como aquí estamos en analítica, estamos estudiando el entendimiento, hay circunstancias que conviene analizar por mucho que no se vayan a dar. Esta función lógica, cuando pretenda sintetizar una multiplicidad de la intuición no sensible, va a ser forma del pensamiento o categoría vacía. Ese término que hemos empleado antes de concepciones sin contenido son vacías. Y estas formas del pensamiento, esas categorías vacías, van a dar lugar a lo que luego denominaremos ideas, los que denominaremos las ideas trascendentales. Esa mera forma lógica del pensamiento, ese acto del pensamiento sin esa multiplicidad de la intuición que se nos pueda dar, van a dar lugar, cuando hablemos de los principios trascendentes de la razón y de las ilusiones trascendentales, va a dar lugar a las ideas trascendentales, que, como digo, se estudiarán más adelante. Y tanto formas del pensamiento como ideas, como en general concepciones puras que no tienen ningún tipo de vinculación con la sensibilidad, es lo que en algunas circunstancias denominaremos nociones. Son esas concepciones puras que no tienen ningún compromiso con la multiplicidad de la intuición sensible. Ahora, si introducimos la multiplicidad de la intuición sensible en la ecuación, lo que viene acompañada por esa multiplicidad de la intuición sensible es el tiempo, es la forma temporal, porque toda multiplicidad de la intuición sensible requiere ese morfé temporal. Por lo tanto, la sensibilidad, en este diagramita que he puesto, pues aquí pone que da el tiempo, pero se entiende que esto es la condición indispensable, la condición sine qua non siquiera para poder sintetizar la multiplicidad de la intuición sensible. No es que la sensibilidad solamente dé el tiempo, evidentemente también va a dar el espacio, las sensaciones, en fin, todo lo que discutimos en la estética trascendental. Pero ese tiempo, como forma pura de toda intuición sensible, va a requerir esa síntesis, puesto que es simplemente la multiplicidad de la intuición sensible temporal, es la multiplicidad de representaciones que tenemos, que recibimos por la sensibilidad con esa forma temporal, van a requerir de una síntesis que la función lógica nos va a proveer. Esto tiene que ver con lo que ya hemos discutido de la deducción trascendental, y que el resultado, la categoría temporalizada que va a dar lugar, o sea, esa categoría que va a sintetizar mediante el tiempo, con esa uniformidad con el tiempo, la multiplicidad de la intuición sensible, va a ser lo que denominemos esquema trascendental. Y esto es precisamente el título del próximo vídeo, los esquemas trascendentales, el esquematismo trascendental, que, como no puede ser de otra manera, siendo el tiempo condición de posibilidad de las intuiciones y las funciones lógicas, o bueno, las categorías mejor dicho, las condiciones de posibilidad de la determinación de las intuiciones, entonces los esquemas trascendentales que combinan ambos, que combinan el resultado de la estética trascendental con el resultado de la deducción trascendental, van a ser condición de posibilidad de esas tan ansiadas cogniciones que hemos discutido tantas veces. Gracias a estos esquemas trascendentales, estas categorías temporalizadas, estas categorías esquematizadas,
vamos a poder pensar las cosas de la experiencia, vamos a poder pensar los objetos de la experiencia con esa intuición pura, temporal, asociada. Y con esto, pues ya podemos pasar al esquematismo trascendental y espero que, bueno, aquí, esta parte que estoy discutiendo aquí es bastante delicada y como pueden ver, hay muchísimos personajes en juego, todo está relacionado, hay un montón de entresijos y por lo tanto conviene reflexionar uno de manera individual y privada sobre estos temas y por supuesto preguntar lo que haga falta, pero realmente llevar sumo cuidado con cómo se organizan todas estas definiciones y de juicios sintéticos y de teoremas y demás en el sistema que uno forma, ¿no? Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo y esperamos que vayan siguiendo todo lo que estamos discutiendo. Un saludo.